Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señora vicepresidenta. Entre la alarma y la excepción, entre la excepción y la alarma de 47 millones de españoles confinados en sus casas, privados de su libertad de circulación, viviendo una de las situaciones más desgarradoras que ha vivido, desde luego, la sociedad española a lo largo de los últimos 100 años. Y entre la excepción de los que ya no están, esos compatriotas que desgraciadamente ya no están, esos 15.000 españoles que han fallecido. Los datos son desoladores, señora vicepresidenta. Y es verdad que son resultado de una pandemia universal. Y es verdad que son resultado de una enfermedad generalizada. Pero mire, estamos hablando de 900.000 empleos destruidos, estamos hablando de 82.000 empresas que se han extinguido desde el inicio de la crisis, estamos hablando de 473.000 ERTEs solicitados que pueden cubrir aproximadamente a 2,7 millones de españoles. Estamos hablando de un escenario de absoluta desolación. Pero le diré una cosa, vicepresidente, qué tristeza tenemos los españoles que podamos computar las personas desempleadas y no podamos computar los fallecidos que hay en nuestro país. ¡Qué tristeza! Y mire, le voy a decir una cosa. En un estado de extraordinaria necesidad, en un estado de excepcionalidad, yo estoy de acuerdo con usted que hay que tomar decisiones que tienen que ser extraordinarias porque nuestro comportamiento tiene que ajustarse a un nuevo orden. No vale el orden ordinario, no vale el orden cotidiano. Y que además nos coloca ante una situación de explorar nuestros propios dilemas. Pero cada uno entra en la crisis también con una posición ideológica o no. No sé si era una tautología, señor Guijarro. La ideología está presente, evidentemente, en cualquier posición. Y, evidentemente, ustedes entraron con una posición ideológica, como no puede ser de otra manera. El tema diferente es que estemos o no estemos de acuerdo con esa posición ideológica, que, evidentemente, no estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera. Mire, hay dos afirmaciones que no vamos a aceptar de ninguna manera. En primer lugar, una letanía que está imponiendo el presidente del Gobierno, por el cual afirma que esta crisis es una crisis completamente simétrica. Desde luego, geometría va mal el presidente del Gobierno. No impongan la letanía de la simetría. Ni la crisis sanitaria ha sido simétrica en todo el mundo, ni la crisis económica está siendo simétrica en todo el mundo. Entre otras cosas porque hay factores que determinan cuál es el origen de la situación. Y nosotros no entramos en la crisis con la mejor situación posible. De la misma manera que aquí tenemos al señor Echenique, que nos ha colocado fuera del espectro constitucional. Señor Echenique, mire, usted nació un año después de los pactos de la Moncloa. Yo le pediría que revise, aunque sean los libros o en un manual de autoayuda, lo que son los pactos de la Moncloa y lo que es el espíritu constitucional de este partido que representa a millones de españoles, ¿no? Pues le diré una cosa, señora vicepresidenta. Mire, no se trata del capitán a posteriori, se trata de que queríamos un presidente a priori. Porque el arte de la política, señor Echenique, señora vicepresidenta, es el arte de la anticipación. Y, desgraciadamente, no ha habido una anticipación suficiente para dar cobertura tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Durante estos días hemos escuchado hablar de curvas, constantemente de curvas. Vamos a hablar de la curva económica. Mire, hemos entrado en una curva, pero hablemos de una curva física real como si estuviéramos en una carretera, con una velocidad equivocada y con un vehículo diezmado. 2,7 puntos de desequilibrio presupuestario. Una situación de crecimiento que iba menguando progresivamente de manera comparativa respecto al resto de países de la Unión Europea. No era la mejor situación de despegue para entrar en una curva de estas características. Ustedes negaron que no se iba a superar nunca el 2% de desequilibrio presupuestario, un 2,7% de desequilibrio presupuestario. Pero mire, de la manera que se entra en la curva se podrá salir. Y aquí hay un factor también ideológico, señor Guijarro, porque me sorprenden algunas afirmaciones. Porque el presidente del Gobierno es capaz de decir lo mismo y lo contrario en 5 minutos. Porque ha llegado a decir que hay que cambiar el paradigma, que vamos a salir con un nuevo paradigma, un nuevo paradigma económico y social. Lo ha dicho aquí y lo ha reiterado nuevamente. Y yo no sé muy bien cuál es el nuevo paradigma económico y social. El que defiende el vicepresidente segundo del Gobierno, cuando confunde el interés general con lo público y lo privado, estigmatizando sistemáticamente lo privado. Usted sabe también como yo que nacemos como seres privados, morimos como seres privados y nuestra economía es una economía liberal, señora vicepresidenta, y usted lo sabe, usted lo sabe. Ya sé que tiene que ser muy duro luchar con una bicefalia como la que hay en este Gobierno, pero usted sabe perfectamente lo que son los contrapesos de una economía liberal. Ahora bien, me ha sorprendido porque, miren, cuando el Partido Socialista convierte el progreso en progresismo, destroza el progreso. Cuando el Partido Socialista convierte la igualdad en igualitarismo, destroza la igualdad. Y hoy hemos tenido una demostración, señora Lastra, de que cuando ustedes convierten el pacto en pactismo, destruyen los pactos.
¿Usted cree que se puede llegar a un acuerdo cuando ni siquiera nos han llamado para negociar los decretos leyes económicos y ahora ustedes se ofrecen? Quizá lo que habría que hacer es un autopacto con ustedes mismos para que redescubran la senda perdida del socialismo pragmático de los últimos 40 años. Ese socialismo que se ha perdido sistemáticamente. Pero voy a seguir. Miren, ese equilibrio entre lo público y lo privado, vicepresidenta, si usted ha hecho la cuenta, el 50% de las decisiones que están incluidas en el Real Decreto Ley se financian con cargo a los agentes privados. ¿Eso es interés general? ¿Es interés público? ¿Es interés privado? ¿Vamos a estigmatizar a los particulares cuando están haciéndose cargo de la mitad de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley 11/2020? Qué lástima que no esté el vicepresidente segundo del Gobierno, porque tengo curiosidad ya ontológica e intelectual para que me descubra qué es lo público, lo privado y lo general. A ver si realmente lo explicaba correctamente en la facultad, porque creo que no lo debía explicar correctamente en la facultad. Pero vamos a seguir. Miren ustedes, el 50%, pero además los nuevos decretos leyes, y eso es lo que nos preocupa sensiblemente, señor Guijarro y señora vicepresidenta, rompen los equilibrios tradicionales de los negocios jurídicos basados en la voluntad de las partes, en la libre autonomía, rompen el equilibrio del derecho de propiedad, rompen el derecho de arrendamiento, rompen los equilibrios de la relación empleador-empleado, rompen las relaciones de equilibrio y armonía que suele haber en las relaciones de compraventa. Y yo le diré una cosa, señora vicepresidenta, podemos entender, y por eso nos vamos a abstener, que en determinados casos hay que tomar decisiones contingentes y no sistémicas. Yo eso se lo puedo aceptar, pero lo que no aceptaremos nunca es que se conviertan en decisiones estructurales. Mira, hay 5 razones por las cuales, entre otras cosas, nos vamos a abstener en este decreto ley. La primera, tenían una oportunidad para atender las reivindicaciones legítimas de los autónomos, 3.100.000 autónomos de este país. Y en vez de establecer la moratoria que ha establecido en el pago, podían haber condonado perfectamente la cuota del mes de marzo y del mes de abril. No lo han hecho. Pido que lo hagan si tienen ocasión de hacerlo y apelando a ese espíritu de entendimiento. En segundo lugar, efectivamente, han confinado confiscándolo 1.000 millones de fondos dedicados a la formación continua. Y ustedes vienen aquí a hablar de lealtad con las comunidades autónomas cuando lo han hecho unilateralmente. Oiga, antes de eso podían intentar esquilmar parte de esa estructura absolutamente majestática que tiene este Gobierno, con 24 ministros y con toda la estructura administrativa que se montó, resultado de un Gobierno de coalición, evidentemente, señora vicepresidenta. Pero hay más, y voy acabando, señora presidenta. ¿Usted cree que es normal en esta situación que se den 15 millones de euros a los operadores, a los prestadores de servicios públicos de televisión digital terrestre? Señor Garcés, tendría que terminar, por favor. Sí, con 25 Gracias. millones, fíjese lo que se podría hacer. Con 15 millones, fíjese lo que se podría hacer. Se podrían haber comprado 900.000 mascarillas, se podrían haber comprado 350 respiradores, 330.000 guantes y se podrían haber comprado hasta 66.000 equipamientos. Por supuesto, y con esto acabo ya, sorprende que a las entidades públicas empresariales del sector público se les aplace el plazo para la presentación de las cuentas y a 20 millones de contribuyentes se les diga que tienen que presentar la declaración de la renta en el plazo correspondiente hasta el 30 de junio. Hablemos igual. Y concluyo. Mire, yo creo que en estado de alarma lo que no se puede hacer es confinar la libertad, ni la libertad individual, ni la libertad de empresa. Pero sí les digo una cosa, si no son capaces al menos de ideológicamente defender la libertad individual y la libertad de empresa cuando salgamos de esta crisis, sí que les pido por lo menos que sean eficaces, que no convirtamos un estado de alarma en una alarma de Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garcés.